Bueno, buenas tardes para todos. Qué rico que estén con nosotros en la tarde de hoy. Tenemos cuatro invitados espectaculares, los cuales estoy muy contenta de presentar. Entonces, vamos arrancando. Yo soy Aleja Montoya, soy la líder de comunicaciones de parir.co, soy dula, soy mamá y también tuve el placer de ser profe de los super invitados que nos acompañan hoy y que les voy a presentar entonces para que arranquemos a conversar sobre un tema que en parir.co ha estado rondando estos días muy fuerte y es ese tema de la empatía, ¿cierto? La empatía. Entonces, como una dula, como un médico, como una enfermera, como cualquier persona que se acerque al nacimiento, puede acompañar desde una mirada empática. Entonces, para eso hoy estamos con la doctora Marilyn. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Muy bien, Aleja, gracias por la invitación. Muy complacida. No, yo feliz de tenerlos por acá. Doctor Alejo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Con un Súper. poquito de gripa, pero bien. Pero bien, bien o hay más o Bien, menos. bien, ahí vamos, como esa gripa, no sé si les ha dado esa gripa tan fuerte que está dando últimamente, Sí, a que todos. está pero maluca con estos cambios de clima. Sí, eso es cierto. Y a mí me la trajo por un lado mi hija y después me la pegó mi sobrino y así se van rotando todos los virus en esta casa. Doctora Linda, ¿ya estás por ahí? Hola, Doc, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, chicos, ustedes ya se Excelente. conocen, pero sí me gustaría No entonces, tanto. se conocen un poquito, pero sí quisiera que le contáramos a las personas que nos acompañan hoy, ustedes quiénes son, qué hacen en sus vidas. Cortico puede ser, pero para que entremos un poquito como en calor. Entonces, si quieres, doctora Linda, doctora Nakata, hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, pero sabes que me va a tocar irme. ¿Qué pasó? ¿Cosas de Mm, urgencia de la profesión? no, mi bebé tuvo un accidente, como que se aporrió la manito y está siempre, sí, entonces me va a tocar llevarlo a Primero lo urgencias. primero, primero lo primero. Gracias por avisarnos y nada, nos vas Muchas contando. gracias. Mucha Mm, suerte. ay, qué pesar. Bueno, espero por ver la charla después. No, y la dejamos para una próxima, tranquila. Nos cuentas Listo. entonces. Mucha suerte con tu bebé. Sí, sí, voy a ir a mirar porque sí me llamó pues como la que lo está cuidando en este momento y sí se cayó durito, estaba llorando, estaba... Entonces, bueno, lo siento mucho, qué pena con No, ustedes. no, no hay de qué. Primero lo primero. Cuídate Muchísimas mucho. gracias. Listo, un abracito, chao. Chao. Bueno, cosas de la maternidad que no podemos dejar a un lado definitivamente. Doctora Linda, entonces, cuéntanos. Eh, a ver, bueno, yo me llamo Linda Margarita Utria, soy barranquillera, adoptada por las tierras paisas hace muchos años. Soy mamá, ejerzo la maternidad hace un poco más de 10 años y antes de ser mamá estudié medicina. Me defino como una médica que fluye mucho con un enfoque de prevención en salud, un enfoque de medicina preventiva, atrapada en un sistema que no es tanto así. Entonces he ido como tratando de identificar ese sentir que hay en mí y que muchas veces choca con el ejercicio de la medicina. Entonces por eso decidí estudiar epidemiología, entonces soy epidemióloga egresada del CES y lo más cercano a medicina preventiva dentro de nuestro sistema son los programas de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, mi experiencia laboral desde el punto de vista asistencial ha estado ligado pues como a esos programas y de todos esos programas, el número uno es
todo lo relacionado con población materno-infantil. Entonces he sido médica de control prenatal desde que soy médica, ¿no? Em, y ahí encontré como la forma de hacer esa medicina preventiva que me gusta a través de la educación y el acompañamiento perinatal. Entonces, a eso me dedico en este momento. Tengo un proyecto que se llama Una colega maternal, donde hacemos educación y acompañamiento perinatal desde la etapa preconcepcional, gestación y el posparto. Entonces, complementando ese deseo, he hecho muchas formaciones y una de ellas es formarme como dula y consultora perinatal. Orgullosamente digo que soy dulaparir.co, una formación que amo, amé y amaré por siempre y que recomiendo a ojos cerrados. Entonces, nada de eso, pues también me formé como asesor en lactancia y estoy en proceso pues de formación en medicina funcional, también abarcando como esa mirada holística y complementaria dentro de la medicina con el enfoque preventivo. Eso Wow, es lo que podría contarles. qué montón de conocimiento, Doc, y tan bonita esa llamada de la vida a que integres saberes, ¿cierto? Estás ahí en un camino muy chévere y yo creo que la salud se trata de eso también, de cómo nos podemos ver como seres integrales. Sí, el diplomado de Dula y consultoría perinatal de parir.co me ayudó muchísimo a reconocerme en esa integralidad. Y ahí vamos, ¿no? Porque es un camino que arranca y nunca acaba. Uno se va Ujú. conociendo, va explorando, va sí, atreviéndose, ¿cierto? Conectando con otras cosas que al principio es difícil, pero no deja de ser una experiencia bonita. Mm. Así es, así es. Muchas gracias, doctora Linda. Doctora Marilyn, cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, mi nombre es Marilyn Pupo, soy también barranquillera. Hace más o menos unos 10 años vivo en la ciudad de Bucaramanga. Em, Estudié medicina en la Universidad del Magdalena. Desde ese tiempo he ejercido medicina general desde todos los ámbitos que podríamos tener en la parte asistencial. Pero desde hace 10 años me he como enfocado en la atención de embarazadas en la etapa de gestación durante el programa de control prenatal. Soy mamá, soy esposa y pues en estas cuestiones de la vida me encontré o no. Siempre he tenido un pajarito que es una amiga muy cercana, que ella a veces ve cosas en mí que yo no veo. Y ella me dijo, mira que tú tienes un potencial grandísimo desde el embarazo para cambiar muchas cosas. Mi amiga es pediatra y entonces ves a los niños y me dicen, no, hay muchas cosas que manejar desde el embarazo. Yo en todo lo que hago, que creo que lo hago bien, pero es muy metódico. Es decir, me encontraba laborando como en ese mundo cuadriculado de la medicina, de los protocolos, de todo lo que hay que hacer, y de pronto no tenía, aunque sí miraba que había algo más allá, no le encontraba como forma o como razón o como cómo intervenir, ¿sí? Y en ese momento me atraviesa esta oportunidad que me brindó mi amiga de conocer y abrir esta ventana que es parir.co y decirme, eh, mira que esto es lo tuyo, tú puedes hacer mucho desde este punto. Yo, como lo he dicho aquí a mis compañeros, no sabía que era una dula, no sabía ni qué era, me tocó buscarlo por Google, literal, porque no sabía qué era, en mi vida había escuchado eso. Acá mis compañeras, Linda, a la doctora Nakata, son personas que de pronto han sido atravesadas desde antes por esa parte holística o por esa parte un poquito más fuera de lo cuadriculado de la medicina, yo no. Entonces, esa situación me llevó como a ver totalmente nueva, ¿sí? Y enfrentarme a esta formación que para mí fue totalmente transformadora y poder mirar desde el mismo punto en el que estoy, mirar muchas cosas que puedo hacer y hago y ya he hecho, y otras cosas muchísimas más que puedo llegar a hacer y que nunca pensé que podía hacer. Entonces me parece súper total para mí, para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi vida profesional. Y,
Y creo que ese es como el punto en que me encuentro hoy y por eso me siento súper complacida de que me permitas compartir mi experiencia con otras personas que de pronto, como yo, ¿sí? Tienen no sé, diría yo, como es, ¿sí? Como esa preocupación o esa intención de verdad acompañar la gestación desde la mirada de la salud, ¿sí? De lo que está sí, en el sistema, pero también aportar eso que al sistema le falta, ¿sí? Y que es totalmente, los pacientes lo agradecen muchísimo. Y también quería compartir esto que me puse a pensar, que nosotros, sobre todo los médicos de Colombia y generalmente los médicos general, medimos la parte de la salud solo en la ausencia de enfermedad, que decía Linda, o sea, no desde la parte preventiva, sino en el manejo de la enfermedad. Y no desde lo que es el verdadero concepto de salud, que es la sensación de bienestar, ¿sí? Y eso no significa solamente ausencia de enfermedad. Entonces, nuestra población gestante no busca en el control prenatal totalmente la ausencia de enfermedad, ¿sí? Porque pues, esto es un proceso fisiológico, sino sentir bienestar, sentirse acompañada, ¿sí? En todo este proceso. Y pues en eso estoy y le doy gracias a todos ustedes, a todo el equipo de París, a Alejandra que me tuvo mucha paciencia y aquí a mis compañeros que todos los días enriquecieron mi formación. Muchas gracias. Ay, qué belleza. Ustedes no saben lo que fue darle clase a la doctora Marilyn y verla como florecer, ¿cierto? Porque ella encontró un montón de emociones, de sensaciones y como de, o sea, le brotaba por los poros una sensibilidad tan bonita. Y bueno, ya estamos estudiando juntas lactancia. O sea, este cuento es muy largo, este cuento es muy largo. Y es un cuento muy femenino, la mayoría somos mujeres. Entonces me honra y me alegra muchísimo que nos acompañe hoy el doctor Alejo, porque, porque tiene una mirada muy bonita del acompañamiento y tiene una sensibilidad también que nos encanta compartir con ustedes hoy. Alejo, adelante, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. estaba aquí pensando, yo, Dios mío, después de los discursos de estas mujeres, ¿yo qué voy a decir? Yo no, mi vida es más cortica. Ha sido llena de experiencias, pero ha sido un poco más corta en cuanto a aprendizaje y conocimiento. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Morales. Tengo 25 años. Soy vallecaucano. Soy de Cartago, Valle del Cauca. Llevo 8 años en Antioquia. Yo digo que es como mi segunda casa, ¿cierto? Ya uno conoce Antioquia y uno es complejo salir de Antioquia. Bueno, importante, estudié en Medellín, estudié en mi universidad en Medellín. En este momento soy médico general, trabajo en el servicio de urgencias ginecobstétricas, trabajo en Río Negro, trabajo en un hospital público. Hace un tiempo, voy a contarles cómo llegué al diplomado, que fue algo muy curioso. Hace un tiempo yo conocí a la doctora Laura Victoria Enciso. Ella fue docente mía en el área de ginecología. Yo estaba un día rotando con ella, nos conocimos, tuvimos empatía, guardamos números y bueno, eso se quedó así como a los 3 años. Yo veía que la doctora publicaba y publicaba y publicaba cosas relacionadas con doula y con consultoría perinatal. Y yo en ese momento ya trabajaba en urgencias obstétricas, evidenciando la atención de un parto deshumanizado, evidenciando la violencia obstétrica, evidenciando cómo se puede tratar mal un ser humano en un momento vulnerable y en un momento, por decirlo así, que debería de ser de tanta felicidad y como un desfogue de un montón de sentimientos y emociones, ¿cierto? Entonces yo hablé con la doctora Vicky, me pareció supremamente interesante porque siempre he tenido una visión del mundo de que todos podemos cambiar el mundo, ¿cierto? Con pequeños aportes todos podemos hacer gigantes cosas, ¿cierto? Y no porque el otro no lo haga, no significa que nosotros no lo podemos hacer. Entonces yo decía, ¿de qué forma? Porque yo tampoco tenía la menor idea de qué es ser una dula, yo no sabía, yo pensé que ser una dula era como las mujeres que se iban y le hacían el ritual a la otra, ¿cierto? Como una especie más o menos así.
pero cuando uno llega al diplomado y uno se da cuenta con este montón de conocimiento, con este montón de parte teórica, de parte también, llamémoslo así, supongamos como, es que no me llega la palabra, como llamémoslo, que para uno ver tiene que tener fe, ¿cierto? Entonces es como también muy relacionado con esa parte. Entonces yo llegué al diplomado y en este momento siento que se ha logrado cambiar la vida de muchas mujeres que van a parir porque el simple hecho de una palabra, el simple hecho de un gesto, el simple hecho de una empatía, ¿cierto? En un momento tan complejo hace y marca la diferencia, ¿cierto? Y yo creo que por eso todos estamos aquí reunidos, porque todos después de haber salido del diplomado, todos quedamos con la sintonía de tenemos que cambiar el mundo, cualquier momento para cambiar el mundo, ahí tenemos que estar. ¿Qué es esa belleza, por Dios? Que no tiene nada para decir, ¿ah? ¿Qué tal que tuviera algo para decir? ¿Qué tal que tuviera algo? Es muy bonito lo que se empieza a tejer acá porque hay una conexión muy fuerte con ese proceso de nacer, ¿cierto? Digamos, ustedes como profesionales de la salud, yo como mamá y después como dula, algo pasa en ese momento en que uno se conecta con el nacimiento, que uno dice, acá está el lugar donde yo puedo poner mi granito de arena. ¿Desde dónde? Desde lo que usted sepa, porque es que el nacimiento lo acompaña la hermana de la gestante, la familia, la pareja, el papá del bebé, esa persona que te encontrás en el ascensor y te hace un comentario empático o te hace un comentario que te asusta, ¿cierto? O sea, el nacimiento nos está todo el tiempo, está ahí frente a nosotros siempre, pues todos los días nacen niños en este mundo, pero a su vez todos los días nos encontramos con una realidad que no es la ideal. Entonces, para quienes nos están viendo y no han atravesado la maternidad es un momento muy vulnerable, donde la sensibilidad de la gestante está a flor de piel. Es como si estuviera abierta a todo, ¿cierto? Entonces, en ese momento es donde ella debe estar más cuidada. Y a veces eso no pasa. A veces recibe un acompañamiento que lo que hace es que efectivamente al estar tan abierto y recibir escenarios de violencia obstétrica que son difíciles, pero a veces también es un comentario. Yo recuerdo, por ejemplo, en el nacimiento de mi hija, usted no sabe lactar, la está matando. Todo había sido perfecto hasta el momento en que me dijeron que yo, la que había acabado de parir, esa muchachita la estaba matando. Y yo, ¿cómo así que la estoy matando? Eso le sacaron sangre, que no se puede. En fin, eso es otra historia, pero eso me derrumbó del volcán de estrellas y de amor en el que yo estaba, así en la oxitocina feliz. Entonces, no es lugar nuestro, digamos, entrar a decir es que el sistema no nos da lo que no, es con lo que hay, con lo que sabemos, con lo que tenemos acá, cómo podemos desde esa mirada de la empatía, de la compasión y del amor, acompañar un nacimiento. Y por eso yo quisiera que ustedes nos empezaran a contar qué ha pasado, o sea, cómo ha sido esa transformación de esas gestantes a las que acompañaban antes y ahora con esa sensibilidad que se potenció en ustedes, qué ha pasado, ¿cierto? Porque eso no apareció con el diplomado, ¿cierto? Ustedes tenían eso acá y se potenció muchísimo más. Alejo, cuéntanos un poquito esa experiencia tuya. Bueno, les comparto como la parte de lo asistencial clínico en cuanto a la maternidad. Entonces, bueno, yo trabajo en un servicio de urgencias ginecobstétricas donde se llega, se hace el triaje de la materna, se identifica su primera instancia por qué patología consulta, ¿cierto? La mayoría de patología por la que consulta es atención del parto, ¿cierto? Atención y seguimiento de su trabajo de parto. Les contaría un poquito así a grosso modo cómo trabajamos para que logremos dimensionar cómo es un hospital público, cómo trabajamos y cómo es como el funcionamiento de toda la parte de lo asistencial. Entonces tenemos un consultorio donde se hace toda la parte de urgencias con unas camillas, ahí se trata todo, pero tenemos una sala con 3 camillas donde se hace el seguimiento de trabajo de parto, ¿cierto? En esa habitación están con una enfermera hasta que dilaten en una dilatación de 10 y se pasan a sala de trabajo de parto, se atiende su parto, se pasa a quirófano a recuperación, después a hospitalización, se acabó a las 24 horas pediatra, alta y chao. Pare de contar, nada más.
Entonces, mi proyecto de grado con el diplomadoparir.com fue algo que complementara y complementase la atención de esa paciente en ese servicio de urgencias. Entonces, desde su ingreso se implementaron unas metodologías, los cuales consistían en el método Frida-Kaplan, ¿cierto? Que es la técnica de la O, ¿cierto? Para ayudarles en su trabajo de parto mediante, llamémoslo como una meditación consciente del músculo, de los músculos del piso pélvico, ¿cierto? Tratar de hacer el descenso, gestionándolo desde la vocalización, ¿cierto? Y dándole como fuerza y poder a la palabra femenina, ¿cierto? Y al pensamiento femenino para generar el descenso. También estaban las técnicas de respiración. Yo lo digo y me excusarán, pero trabajar con el personal materno es un poco complejo, ¿cierto? El desfogue hormonal, el desfogue de un montón de cosas, de sentimientos, ¿cierto? Hace que las pacientes estén como un poco perdidas, ¿cierto? Que estén como un poco perdidas, con muchos sentimientos, con muchas emociones, ¿cierto? Con la habilidad emocional, con muchas cosas. Entonces ellas en ese punto de su seguimiento del trabajo de parto no te van a entender muchas cosas. Entonces implementé un método de respiración básico, fácil y sencillo. Y yo les decía, cuando las veía como muy estresadas, yo, bueno, ahí tenemos que hacer algo porque si no este niño va a salir estresado, va a tener algún problema cuando crezca, cualquier cosa va a tener, porque se ha evidenciado que la epigenética es algo muy fuerte, es algo que marca mucho tu vida, marca mucho. Entonces yo les decía, bueno, mujer, calmémonos, tranquilicémonos, tomemos aire profundo, dejemos el aire adentro, contemos hasta 3 en la mente, pongámonos de una forma consciente en la respiración y soltemos todo el aire. Cuando llegue la contracción, inhalemos, contemos hasta 3, botemos el aire y bueno, al final yo les hacía como una pequeña encuesta sin que nadie se diera cuenta, porque es muy complejo tú tratar de hacer esas cosas y todo el personal enfocado en este muchachito tiene que nacer y ya, y nada más. Nadie se preocupa por el bienestar, por el buen trato, por las palabras, por esto, ¿cierto? Entonces yo era como, bueno, mujer, ¿cómo te sientes después de haber hecho los ejercicios? Y les hacía una encuesta y ellas decían como, doctor, créame que la experiencia que tuve nunca la había vivido y habían mamás que habían tenido 5 y 6 hijos y me decían, nunca con una sola palabra de tranquila, todo va a estar bien, nunca había vivido esta experiencia en mis otros partos. Entonces, desde eso, desde que yo evidencié que con una pequeña palabra, con un pequeño gesto, se puede cambiar esa experiencia, estoy completamente metido de lleno en hacer que la experiencia de esas maternas que lleguen al servicio de urgencias obstétricas sea completamente diferente desde el buen trato, ¿cierto? Y también desde la parte de la humanización de la atención del parto, que es algo que estamos en este momento, que es algo complejo, ¿cierto? Es algo difícil porque tenemos que erradicar el pensamiento, por decirlo así, el pensamiento arcaico, lineal, estereotipado sobre cómo se deben de hacer las funciones en un hospital, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta de lo mismo que dice la doctora Linda, que es que todo parte desde la prevención, ¿cierto? Y la prevención no solo consiste en prevenir la enfermedad, ¿cierto? Porque es lo mismo que decía la doctora Marilyn, si vamos al concepto de salud, partiendo desde la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Es el adecuado equilibrio entre la parte física, mental, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidar nuestra parte mental y qué más que haciéndolo desde la consultoría perinatal, ¿cierto? Que es algo que lo que nos reúne en este momento, el ser dulas, ¿cierto? Que yo digo que algo que ser dula es más algo que nace, ¿cierto? Es algo que nace, como que todos estamos destinados a ayudar en ese seguimiento a alguien más, ¿cierto? Y adicional la consultoría perinatal que nos va a ayudar en cuanto al crecimiento y el desarrollo de esa pulguita cuando venga a este mundo. Pero, o sea, casi lloro, porque algo tan simple, aparentemente, como mamá, ven, respiremos juntos, y un ejercicio básico de respiración transforma la experiencia del nacimiento de ese bebé y la experiencia de esa mujer en ese hospital. A mí me gusta mucho eso porque no necesitamos, qué rico tener la super sala de parto, qué rico tener 20 balones, qué rico tener dula para cada mamá, qué rico, pero no siempre se puede. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que sí tengo? Hola Carolina, tenemos una invitada aquí en este momento. ¿Caro?
Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. No, yo no sé por qué me metí por acá. Tranquila, yo ya El destino te trae para que nos Pero saludemos. nos puedes acompañar, porque es que Caro también es consultora perinatal, ha sido compañera de ustedes y yo creo que puede hacer parte también de la conversación. No te tienes que ir. Bienvenida. Nada es coincidencia en esta vida, Caro. Gracias, yo me voy a quedar por acá, las voy a escuchar, porque tenía muchas ganas de participar también y escucharlos. Estaba muy entusiasmada, entonces por acá me metí por un ladito. Me encanta. Doctora Linda, cuéntanos tú que yo sé que tienes ese cerebro. Se te ven los ojitos. Se te nota en la mirada, no lo Ajá. puedes ocultar. Bueno, ¿qué ha cambiado? Em, lo primero que cambió he sido yo, ha sido mi mente, mi forma de ver y abordar todos estos procesos, empezando por creérmelo, porque la doctora Marilyn decía que, ay, no, ya ella tiene un camino muy recorrido, pero mi camino era como muy confuso. Entonces, después del diplomado, obtuve claridad. Eso es fundamental. Eh, el ser médico y tener una formación tan racional y encima ser epidemióloga, entonces la evidencia está ahí como tan marcada para uno. Uno piensa que al formarte como dula te van a entregar el protocolo y la guía y el paso a paso y entonces aquí tienes la mamá enfrente y le vas a decir hola y luego ella te va a contestar hola y tú le vas a decir cómo estás, o sea, y eso para nada es así. Entonces, desde la primera clase del diplomado nos dijeron es acompañar desde el ser, desde el sentir y no desde el saber. Y yo creo que eso es lo que marca 100% la diferencia, ¿cierto? Entonces nosotros los médicos podemos sabernos toda la parte clínica, los diagnósticos, los manejos, el abordaje clínico, pero nos falta esa conexión con el ser. Ahí es donde formarnos como dulas y como consultores perinatales nos da el plus. Entonces, para mí empezar a hacer los acompañamientos que igual ya venía haciendo e intentaba hacerlo desde el sentir, pero no fluían del todo porque no había hecho un trabajo bien chévere en mí. Entonces, al hacer ese trabajo bien chévere en mí, ahora fluye. Poder conectar con esa mamá que tengo enfrente y realmente entender que ella tiene su mapa y yo tengo el mío y que yo estoy ahí para ayudar a que transite su mapa sin meterme en él. O sea, eso para mí ha sido maravilloso. Y quisiera aportar también el hecho de que a veces cuando se menciona dula, automáticamente nos vamos como al momento del parto. Y realmente esto es algo que es muy amplio, es un abanico grandísimo de posibilidades, tanto como la diversidad que podemos encontrar en las familias que acompañamos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no soy dula de parto, yo soy dula de gestación y posparto, no hago acompañamientos de parto. Eh, y lo otro que me ha permitido el diplomado, o sea, son tres esferas que yo tengo definidas. La primera, yo, el conocerme, el reconocerme, el dulearme para poder estar al servicio del otro. El segundo, el fortalecimiento de los acompañamientos que hago realmente en ese momento, los hago de manera, digamos, ¿cómo se diría? Independiente, ya no los hago ligados pues como al sistema. Y el tercero es ese, que es lo más bonito, porque ya yo no estoy dentro del componente asistencial dentro del sistema, sino que soy como hacia el otro lado. Entonces, el ser consultora perinatal, el plus que me ha permitido es poder llevar ese mensaje a mis pares. Entonces, poder unirme con obstetras, médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, odontólogos y poder abordar estos temas desde la evidencia que sé que ellos les es importante y ahí hay empatía, porque yo puedo entender, eh, puedo conectar con el hecho de que para ellos recibir el mensaje de entrada les puede costar ese procesamiento, ¿cierto? Entonces ya hemos tenido como esos espacios y todas las herramientas que dio el diplomado hacen que sea totalmente distinto, o sea, no es pararte allá y a darle mucha información científica o a darle mucha información desde lo que tú crees
sino dejar que fluya y que ellos solitos la hagan germinar. No sé cómo explicar. Entonces, eso para mí es uno de los plus de ser consultora perinatal, o sea, poder convertirte en un agente de cambio, de transformación, entendiendo que si bien hay limitaciones, porque las hay, lo sabemos, dentro de nuestro mismo sistema de salud, lo que tú decías ahorita, Aleja, era muy cierto, uno debe empezar por lo que depende de uno, y yo creo que ahí se abre todo, o sea, tú das el primer paso y la vida mágicamente se va encargando como de ir quitándote la maleza, ir despejándote el camino, ir mostrándote hacia dónde irte. Entonces, el diplomado yo le agradezco eso. Entonces, yo era una confusión, era un deseo de hacer muchas cosas, me sentía incomprendida, me sentía frustrada muchas veces, porque como te digo, atrapada dentro del sistema, y gracias al diplomado tuve eso, tuve claridad, fortalecí mi convicción y nada, estoy feliz, enamorada de lo que hago y reconociéndome también como esa aprendiz infinita y constante en este proceso. Es súper bonito cuando estamos hablando de experiencias de acompañamiento a la gestación, el parto y el posparto, y aparece el ser, ¿cierto? O sea, estamos primero hablando de nosotros, cómo nosotros nos duleamos, como acabaste de decir, doctora, que me parece súper bonito, cómo nos cuidamos, cómo entendemos en qué estamos y cómo estamos, y cuando estamos bien, acompañamos, ¿cierto? Eso es muy, muy bonito y valoro mucho que lo hayas compartido porque se nos ha olvidado el ser, se nos ha olvidado el ser. Entonces, volver a eso que somos es bonito. Y sí, la dula no solo acompaña el parto, la dula, sí hay dulas ancestrales, que eso pues no se puede desconocer, hay dulas que desde la tradición indígena acompañan con un montón de conocimiento que lleva muchísimos años trayendo bebés al mundo. Para quienes no conocen muy bien el tema de la dula acompaña, la dula no es partera, ahí hay una diferencia grande, nosotros no atendemos el nacimiento, pero sí lo acompañamos, pero de todas maneras sí existe pues como mucha información desde la herbolaria, desde las culturas indígenas que han enriquecido la labor de la dula, pero realmente la palabra dula es una palabra griega, ¿cierto? Entonces, dale Alejo, cuéntanos. Algo chiquito, chiquito. No sé si de pronto vamos a tocar el tema que yo creo que me parece que es importante, si lo vamos a hablar desde la consultoría perinatal de lo que está pasando. Creo que la doctora Marilyn Pupo pues no se encuentra aquí en Antioquia, ¿cierto? Pero yo creo que a ella también la ha tocado el tema de lo que está pasando con los cierres de los servicios de maternidad, ¿cierto? Si le sacamos 5, 10 minuticos para Claro, que hablemos de eso y el concepto que cada uno de nosotros tenemos sobre cómo eso puede afectar el crecimiento de nuestros niños, ¿cierto? Cómo ese estrés del niño enfermo, de no poderle hacer nada, ¿cierto? de acuerdo. No sé si les parezca, qué pena, yo tan... No, súper pertinente y súper importante. Claro que sí. Enseguida vamos para allá. Escuchemos a la doctora Madeline y podemos hablar un poquito de eso, claro, que además es una realidad muy fuerte. Bueno, retomando lo que nos decías, Aleja, de qué ha cambiado de que se hace, o sea, que hago yo ahora mismo después de atravesar por el diplomado. Estoy totalmente de acuerdo con Linda. Linda y yo nos conectamos en muchas cosas. Efectivamente, el primer cambio es uno, ¿sí? Total. Yo pienso que el primer cambio es, y sobre todo en medicina, es el ego, ¿sí? Mirar que yo no me las sé todas. Y es una cosa que Diana decía, que fue nuestra docente también en el diplomado, lo primero que decía así como de los mantras de las clases es, no hay nada, no hay verdades absolutas. Y eso a mí me tocaba así la neurona y yo decía, pero ¿cómo así? Sí, sí, en medicina puede que no, pero en generalmente o de lo que yo hago, que es el control prenatal, como dice Linda, hay un protocolo y hay un caminito a seguir que ya está determinado milimétricamente, ¿sí? Y que todas las embarazadas deben cruzar ese caminito, ¿sí? Del que yo me lo sé de delante para atrás, ¿sí? Pero, pero darme cuenta de que ese camino no era el camino absoluto y poder permitirme definirme eso mismo, ¿sí? De ese conocimiento propio
y permitirme hacer un camino distinto en que yo quisiera que pudiera aportar yo de verdaderamente a ese camino que construye la embarazada durante el programa de control prenatal. Me permití primero bajar el ego. Segundo, me permití de verdad tener empatía. Mira que el concepto de empatía me parece brutal, porque la empatía no es tenerle pesar, no es, ay, qué pesada la embarazadita, no, no, no es infantilizar a la embarazada, es poder, ni poder sentir lo que ella siente, porque de verdad uno no está viviendo esa situación con ella, ni la va a vivir, sino poder estar a un nivel en que ella te considere a ti, de lo que yo hago ahora mismo, que es control prenatal, de verdad una ayuda para transitar en ese camino, que es lo que ella verdaderamente necesita, ¿sí? De ahí me permití primero eso. Segundo, encontré que muchas embarazadas querían que el padre hiciera parte del proceso, ¿sí? Yo a los padres los tenía un poco castigados en mi caminito, ¿sí? Y he visto que es una herramienta poderosísima y que ellos necesitan más del padre que de mí. Para todo el proceso que vive la embarazada durante el embarazo. Eh, He considerado también de este proceso que la mujer, cuando entiende el poder que tiene como embarazada, ¿sí? El poder que tiene transformador de verdad, para ella misma y para su embarazo y para el proyecto de familia que tiene, es magia, ¿sí? Literal, es magia. Uno ve cómo ella cambia cuando se empodera del proceso, ¿sí? Cosas tan normales que vemos nosotros una paciente con anemia, ¿sí? Sí, algo que es muy clínico, pero cuando tú le explicas, y eso es la parte educativa, me parece importantísimo, cómo tiene que alimentarse, por qué se debe alimentar, y que ese proceso que ella tiene que vivir tomándose las pastillas de hierro o la parte de alimentación, durmiendo un poco mejor, transforma el proceso, o sea, ella se ve empoderada. Y creo que de ahí conectamos con la parte de Alejo en el parto, cuando la mujer viene de un empoderamiento desde el control prenatal, ¿sí? Ese proceso de parto es mucho más fácil. Ese caos que de pronto Alejo ve en las consultas, en las urgencias, no lo va a ver del todo, porque es una mujer que ya viene sintonizada con su proceso y que desde el control prenatal reconoce, ¿sí? Reconoce el proceso que tiene físico, biológico y emocional. Entonces, yo te diría que ese ha sido, he tenido cambios sencillos, uso tarjeticas que me parecen de frases empoderadas de embarazada, me ha parecido espectacular, la verdad, eso no vale nada, ¿sí? Uso las tarjetas y puse una decoración en el consultorio muy sencilla, imprimí unos papelitos de Word, o sea, de verdad que no se necesita nada. Y las pacientes yo veo que mientras yo escribo, todo lo que me toca escribir, están leyendo y con la que leen y les toca, me preguntan, ¿sí? Uy, doctora, mire que esa frase me conmueve, ¿sí? Como si la estuviera pensando, ¿sí? Me llega, me sirve hoy, ¿sí? Y entonces podemos, ya ahí se da la apertura para que yo pueda intervenir de pronto un poco más y dulearla, ¿sí? Pero es una cosa de verdad muy sencilla, ¿sí? Y todo el cambio empieza por uno, no es de la IPS, no es de la EPS, ¿sí? Es de verdad en uno, en permitirse hacia uno mismo todas esas situaciones, ponerse en el lugar que debe tener, no del yo sabiondo doctor y ustedes pacientes tienen que hacer lo que yo diga y porque yo lo diga, porque yo fui el que estudié, ¿sí? Sino bajar a ese nivel porque yo de verdad quiero impactar a esa mujer, es que la razón de la medicina es eso, ¿sí? Sí, mejorar los procesos, ¿sí? Y pues eso es lo que he hecho hasta el momento de mi granito de arena. Creo que ha sido muy bonito. Solo tengo buenas revisiones, ¿sí? De ese proceso sencillo y creo que es fácil. Es BBB, bueno, bonito y barato. Me hiciste acordar de una frase de Diana, ay, ¿cuándo fue que tuvimos un live? El lunes, que me dio mucha risa y me dio pena porque en vivo me reí muy fuerte, porque estábamos hablando precisamente de parto empático
y Diana decía, es que yo como profesional de salud, solo por mi propia conveniencia, si yo estoy empatizando con esa familia, si disfruto ese nacimiento, voy atiendo otro y estoy en esa función, pero mi actitud es de ser empático y de compartir y casi que ese bebé es de todos, yo llego a mi casa con buena energía, ¿cierto? Entonces, solamente pensando en mí, no pensemos en esa mamá, en esa familia que vamos a tocar a transformar, no, solo pensando en mí, pues yo llego con un chip diferente, la energía no se me drena tanto, o sea, llego como que, bueno, venga, pues, ¿qué hay que hacer? Claro, uno se cansa porque es que la labor del personal de salud es dura, a ustedes les tocan unos turnos muy duros, pero no es lo mismo vivirlos como automatizados a estar conectados con cada caso. Claro, hay casos más difíciles donde obviamente ya uno se emociona más de la cuenta, pero de todas maneras yo creo que eso también hace que uno viva el trabajo como volviendo a esa pasión por la cual ustedes decidieron estudiar medicina en un principio, ¿cierto? Que es muy bonito porque realmente esa vocación a mí me parece que es muy, muy, muy bella. No sé si quieran compartir algo más sobre estos meses egresados del diplomado que han visto, porque el tema de Alejo sí creo que es importante tocarlo antes de cerrar esta charla, pero cuenten a ver si tienen algo más para contar. Doctora Marilyn. Yo quisiera compartir, Aleja, eh, que quizás muchos colegas que están viendo ahora mismo este encuentro o que lo van a ver de manera diferida, eh, en- tienen dudas, ¿sí? Si meterse o no en esta locura de la formación. Yo pasé por ahí, ¿sí? Y tuve todas las dudas. Así como dice Alejo, yo pensé que esto, bueno, digo, no sabía ni qué era y cuando hasta empecé las primeras clases, dije, bueno, ¿y esta gente esto qué es? ¿Esto cómo se come? Esto está poco de gente que, ¿cómo así que la meditación? ¿Y eso cómo se enseña? Y eso, aquí se ríen de eso porque la verdad fue muy complejo para mí, y yo, ay, pucha, yo para qué me metí en esta vaina, esto como que yo no le veo como, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Y si son totalmente del mundo holístico, desconocidos como yo, les va a crear mucho, pero mucho como que Resistencia. sea, como resistencia o como, esa gente sí, sí, esa gente loca sí, sí enseña algo. Y entonces yo quería compartir y aprovechando esta oportunidad de decirle que se tiren al vacío con esta formación, a ojo cerrado. Pero, mejor dicho, siéntanse empujados por su deseo de hacer la diferencia y de cumplir el propósito que tienen, como dices tú, Aleja, que tienen, pero que no tiene forma. Y esto forma el propósito. Y déjense atropellar por toda esta información, por todo este cariño de verdad, cuando uno se encuentra, y aquí mis compañeros verán con gente como igual, con este mismo sentir, ¿sí? Diferentes edades, diferentes áreas, no solo en la parte de medicina que nos comparten hoy, sino de todas las áreas de educación, una cantidad de psicología, gente solo con el deseo, ¿sí? Que no tiene, es genial, ¿sí? Uno entiende y encuentra comunidad y eso me ha permitido a mí seguir preguntando, seguir indagando, seguir molestando para seguir en el camino de aprender muchísimo más. Esto es infinito, como dice Linda, es un camino infinito. Y entonces quería decir eso, sí, que de pronto yo he estado en esa situación y que se lancen con todo, ¿sí? A ojo cerrado, porque es una experiencia que nunca olvidarán. Uno queda, como lo hablamos nosotros, antes de parir.co y después de parir.co, literal, hace la raya, ¿sí? Y creo que esto es información valiosa para colegas que hoy nos ven y que están dudosos. No lo duden. Muchísimas No lo gracias. duden. La próxima me avisan para apagar el tema aquí del llanto en vivo. Gracias. Doctora Linda. Yo eh, me uno a las palabras de mi colega, doctora Pupodula. Yo creo que el dulaje
debe ser asignatura obligatoria. Debería estar incluido, no como electivo, o sea, debería ser asignatura obligatoria en todas las carreras, no solamente de la salud, porque realmente si se lo están dudando, si sienten que no, porque no, hay cosas como dice Marilyn que uno ve y de pronto como que siente que no se identifica con ellas, eso es un proceso y es parte de lo bonito, ¿cierto? Porque tú eliges con qué resuenas y con eso que tú resuenas, a partir de ahí tú haces el acompañamiento y van a haber familias que se van a identificar contigo. No todas las familias les gusta meditar, no todas las familias les gusta hacer aromaterapia, no todas las familias les gustan esas cosas. Entonces no quiere decir que eso sea una obligación. Eso es lo primero. Lo segundo es materia obligatoria. Y lo tercero eh, es un regalo para la vida. Pucha, a mí, o sea, me cambió la vida en todos los sentidos. Mis compañeros saben, en parte también dentro de esa historia que todos traemos. El diplomado me cogió en un momento de mi vida donde estaba elaborando el duelo por un diagnóstico, una enfermedad bastante enredada y compleja, donde me cuestionaba un montón de cosas y muchas de las cosas que aprendí en el diplomado fueron herramientas para fortalecer y favorecer ese proceso, o sea, para crear mi salud, que es uno de los lemas banderas que hoy en día trabajo en mi vida, porque si nuestro sistema de salud gestiona la enfermedad, no gestiona la salud, creamos la enfermedad y luego tenemos ahí al paciente con su enfermedad, pero tampoco lo acompañamos a gestionar todos los desafíos que le implican eso. Entonces, es de cierta manera para mí algo muy similar a lo que está viendo esa mamá que se está enfrentando a ese desafío de la maternidad y ese papá o esa familia en general, dependiendo pues las circunstancias que estemos acompañando. Entonces, el diplomado es, es todo en uno. Para uno como profesional de la salud es todo en uno, porque los docentes son de un nivel académico buenísimo, altísimo, o sea, calidad garantizada en ese sentido en el abordaje de los temas. Si quieres evidencia, la vas a tener porque los temas hay el soporte pues de los estudios, los papers que tú quieras, y la parte holística está incluida, pero igual es una invitación, es una puerta que se abre y tú decides como, bueno, con esto sí, con esto no, y la vida te va llevando, ¿cierto? La vida te va llevando. Hay cosas que hoy en día yo las hago porque me funcionan a mí para manejar el dolor. Por ejemplo, la misma respiración que trabajo con mi familia gestante preparándola, yo la aplico en mi vida cuando estoy en una crisis, en un brote de dolor, cuando tengo rigidez, cuando tengo ansiedad. Entonces es realmente es un regalo para la vida. Entonces es una inversión que vale la pena. Lo que van a obtener no tiene precio literalmente. Como dice Marilyn, es un antes y un después tu vida después de conocer el mundo del dulaje y de la consultoría perinatal. Qué belleza. Yo me siento muy orgullosa, no solo por haber podido compartir con ustedes este espacio, la clase presencial fue muy chévere en el diplomado, pero sentir que estamos creando esta red de profesionales que de verdad queremos transformar el nacimiento, ¿cierto? Por eso la apuesta de parir, digamos que para quienes no conocen parir.co, nosotros llevamos desde 2019 trabajando muy duro en este tema del acompañamiento al nacimiento y los conceptos y las formas en las que hemos venido trabajando, pues por fin han logrado tener una forma muy consistente. Y de ahí que surja el concepto de parto empático, que es lo que hemos venido trabajando últimamente. Porque no es solo tener todo lo que los libros dice, esto es el checklist de lo que un parto humanizado debe ser, que es hermoso y que seguiremos trabajando para que eso se dé. No es fácil, pero poco a poco vamos abriendo caminos, pero a veces no contamos con esos recursos. Entonces no vamos a hacer nada, no, no. Vamos a empezar a usar esa creatividad que caracteriza a esta red que estamos formando y mirar cómo podemos acompañar. De ahí que sea tan pertinente
tan pertinente lo que estaba planteando Alejo de lo que está pasando hoy en las salas de parto en Antioquia. No sé, Alejo, si tú desde tu experiencia que estás allá adentro nos quieres contar algo. Puede que haya personas que nos estén acompañando hoy que no conozcan esa realidad, cómo han ido cerrando los centros de acompañamiento materno perinatales. No hay donde tener bebés, ¿cierto? Cada vez es menos. Y, y para practicar la empatía, porque es una palabra muy poderosa, pongámonos en los zapatos de esa mamá que tiene 37 semanas, ¿cierto? Que tuvo un embarazo saludable y que de repente no tiene dónde ir a parir. Solamente pongámonos en ese escenario para ver qué podemos hacer. ¿Cierto? Alejo, contanos un poquito de lo que estás viviendo vos desde adentro en ese sentido que es muy fuerte. O sea, la inducción de parto se ha disparado, las cesáreas se han disparado, casi que venga, desembaracemos a todo el mundo a ver cómo resolvemos. Y por eso la empatía es tan importante y por eso aún hoy, en este despelote, se hace más pertinente que duliemos el nacimiento, porque hay que cuidar esa vida que se está gestando. Contanos, Alejo, un poquito, porfa, de eso. Bueno, estaba leyendo aquí una preguntita, alguien estaba como escribiendo algo. Jennifer Ospina. Bueno, les cuento entonces desde la parte interna que se vive en un hospital público, ¿cierto? Bueno, primero les hago como un abrebocas. Yo creo que todos en algún momento, desde hace un tiempecito para acá, hemos estado escuchando lo que se está viviendo con la parte de los nacimientos, ¿cierto? No solo en Antioquia, sino en toda parte. Hablemoslo así, ¿cierto? De una forma abierta, ¿cierto? Que yo digo que es lo mejor hablarlo, ¿cierto? Los temas políticos y los temas económicos y lo que no deja plata no sirve, lo que no deja plata no funciona, ¿cierto? Y tristemente hacemos parte de este sistema y tristemente parir y nacer en Colombia no sirve, no deja plata, quita mucho recurso. Las maternas abarcan mucha plata en un momento de un parto, ¿cierto? Entonces eso al sistema no le sirve, eso al sistema no le funciona. Y más a los hospitales cuando los dejamos desamparados políticamente, ¿cierto? Entonces los dejamos sin recursos, los dejamos sin dinero, trabajando solos, que es lo que nos está pasando en este momento. Yo creo que sí, yo les conté, yo les escribí en estos días una experiencia en el grupo que me marcó mucho porque me movió mi ser, me impactó mucho, me dejó muy triste en evidenciar algo que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cierto? Y uno dice, ¿cómo es posible? Hasta el momento en que nos toca, y hasta el momento en que nos toca vivirlo, y uno dice, sí es posible, ¿cierto? Entonces imagínense que yo trabajo en urgencias, yo hago turnos de 12 horas, día o noche. Yo ese día había llegado a recibir en la noche y me entregan una cesárea que había acabado de parir y una pulguita se había adaptado supremamente bien y como somos un hospital de segundo nivel, solo contamos con sala de atención de parto, cirugía 24 horas y ginecobstetricia 24 horas. Las otras especialidades que contamos con neonatología, con pediatría, con medicina interna, ortopedia, bueno, en fin, le tocan cubrirlas al médico general, o sea, a mí, ¿cierto? Entonces, esa pulguita nació, se adaptó perfecto todo y como se adaptó perfecto, el pediatra se iba a las 7 de la noche, entonces como que no le prestaron mayor importancia, ¿cierto? Desde la parte de la prevención, llamémoslo así. En cuanto a la identificación de lo que les decía, del triaje en urgencias obstétricas, de evidenciar todos los factores de riesgo con los que llega una materna, ¿cierto? Porque es que no es solo el simple desenlace de atendemos el parto y chao, ¿cierto? Es todo lo que conlleva esto. Entonces, bueno, cuando me mandan a valorar la pulguita, que porque estaba un poquito amarilla, y yo, bueno, cuando yo voy y miro esa pulguita, no estaba amarilla, estaba como un solecito radiante. Entonces yo dije, Dios mío, eso en medicina se llama una ictericia, ¿cierto? Entonces la ictericia puede ser por un montón de causas, puede ser por una sepsis, una infección, puede ser por N mil causas. Cuando yo voy y miro, tenía un riesgo como de incompatibilidad y es que estaba haciendo como una alteración en la sangre de la mamá con la sangre de la pulguita, ¿cierto? Entonces llamémoslo igual como cuando a uno le hacen una donación de un órgano, ¿cierto? Entonces empieza a rechazar. Entonces la pulguita en menos de 6 horas estaba ya mal, ya tenía una anemia neonatal,
tenía fototerapia, se le hizo todo el manejo y en todos los hospitales de Medellín la respuesta y del Oriente Antioqueño la respuesta es rechazado porque no tenemos camas, no tenemos disponibilidad de camas, ¿cierto? Entonces, cuando uno evidencia eso de una red hospitalaria tan grande y que a ti en la ciudad más grande del departamento, con los hospitales de cuarto nivel, te digan, no tenemos camas, tú evidencias, te replanteas y dice, algo está pasando, ¿cierto? Algo mal estamos haciendo, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que no es que estemos haciendo algo malo, ¿cierto? Sino que estamos un poco desprotegidos porque estamos trabajando con las uñas, estamos trabajando, por decirlo así, dando nuestro máximo recurso humano, ¿cierto? Que es lo más valioso que podemos aportarle a un paciente. Entonces yo hablé con una pediatra del Hospital General de Medellín. Yo hice parte de mi formación en el Hospital General de Medellín, hablé con una pediatra y lo que más me movió fue la respuesta que me dio ella. Ella me dijo como, Alejo, si tú crees en Dios, reza, porque no te puedo ayudar, no podemos hacer nada. No hay camas, no hay UCI, no hay nada. Y yo era como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y hace poco les voy a contar otra historia que se evidenció por la desinformación y el desconocimiento que nosotros mismos como personal de salud, por la mentalidad arcaica y lineal que tenemos, hace que la persona no nos entienda y tome unas decisiones que no correspondan, ¿cierto? Entonces yo llegué al turno y me dicen, doctor, es que tenemos una pulguita para remitir a UCI, pero el papá acaba de rechazar el traslado porque él vive en Río Negro y la UCI está en Medellín, entonces él dice que le queda muy lejos. Yo, y yo, Dios mío, ¿cómo es esto posible? Yo, ¿cómo es esto posible? Cuando fui, entré a la habitación y hablé con el papá. Él me dice que, pero doctor, es que yo no entiendo por qué me van a remitir mi hijo si mi hijo está bien. Y yo, no entiendo, ¿cómo así? Y había ocurrido, pues hago este comentario como para que nos demos cuenta en cuanto al personal de la salud, ¿cierto? Que tenemos que ser empáticos, que tenemos que hablar con palabras que la persona nos entienda, palabras coloquiales, con amor, con amabilidad, ¿cierto? Somos seres humanos, estamos pasando por un momento difícil que es la enfermedad en un hospital. Entonces, ellos me dijeron, es que a nosotros nunca nos explicaron nada, a nosotros nunca nadie se tomó el tiempo de explicarnos qué es lo que tiene mi hijo. Pero ya que usted nos comenta, la remisión la aceptamos ya, no importa, dígame dónde tengo que estar, dónde tengo que irme. Entonces uno se da cuenta que también muchas veces nosotros, el personal de la salud, ¿cierto? Cometemos muchos errores, ¿cierto? Y tenemos que cambiar el chip y adicional, pues ya que estamos hablando de este tema, los invito, ahorita no los invité a ser parte de, yo lo llamo nuestro porque nosotros hacemos parte de esto, ¿cierto? A nuestro diplomado de ser dula y de ser consultor perinatal. Partamos de que si esto a nosotros no nos cambia, nosotros no podemos cambiar el mundo, ¿cierto? Si nosotros mismos no cambiamos, no transformamos, si nosotros mismos no desarraigamos la forma en la que estamos viendo el mundo en este momento, el área de la salud, el área de la política, de la economía, de todo, nada va a cambiar, nada, nada, nada. Y no es por decir así, quitarnos todas las ideas que tenemos, no, es entender la diferencia, ¿cierto? Porque todos somos seres humanos completamente diferentes. Y si logramos entender al otro como un ente completamente diferente, vamos a hacer que este mundo transforme. Es como lo que evidencio hasta el momento. Alejo, eso es empatía, eso que tú acabas de decidir, de definir así, así. Por eso cuando yo vi el live que hicimos con el grupo de París y Diana y Aleja hablaron de empatía, yo dije, no, ya todo cuadra, ¿sí? Es como, ya todo cuadra, ¿sí? Es como cuando uno dice, pues, pucha, estas que estaban craneando atrás, o sea, tenían todo un plan malévolo para hacer cruzar todo, ¿sí? Y así lo sentí. Y eso que tú acabas de decir es eso, es empatía, ¿sí? Es poder, ¿sí? Decir, o sea, ¿qué le puedo brindar de mí? ¿Qué necesita él de mí bajar todo a ese nivel y poder determinar desde tu nivel de urgencias, yo desde mi consulta, Linda desde todas las áreas que ella maneja, desde la parte administrativa? Oye, de verdad que yo te veo y me salió así empatía, así en la pantalla, ¿sí? Y por eso es que
es que pienso que ha sido genial esto de ponerle nombre a toda esta red, o porque es como un árbol, diría yo, de super ramas y de construcción, pero ponerle nombre porque todas las vías, como todos los caminos, conducen al mismo sitio, y ese es el sitio de lo que podemos hacer, tanto en un momento de crisis que tiene usted. Yo también viví un momento de crisis desde la consulta cuando se mueren las EPS. Entonces, desde ese momento de crisis hasta en los momentos normales o fuera del caos, ¿sí? Y me parece súper valioso, Alejo, mucha fuerza en esta situación. Esto es para los compañeros que están allá, porque esto sí es muy difícil Muy y difícil. muy afecta muchísimo. Mucho. Doctora Linda, ¿querías compartirnos algo? Sí, ya que Alejo pues como coloca el tema sobre la mesa, la situación es compleja, pero digamos que solamente es como un pedacito que visibiliza una problemática global. No solamente es el tema de cierre de unidades, de que otras unidades digan no podemos soportar eh, los o asumir esa atención que se está dejando de percibir en otros lados, etcétera. Pues eso es solamente un pedacito de una problemática gigante que requiere un proceso y que es muy fácil de pronto mirarlo y sentir como, bueno, hay un problema, pero la solución no depende de mí. La solución no está en mí, y efectivamente la solución del problema magno no está en ti. No obstante, hay mucho que tú puedes hacer dentro de ese problema para ser parte chiquitica de la solución. Si lo ponemos en términos médicos epidemiológicos, sí es una forma en que yo empecé a ver la necesidad de que había que hacer las cosas diferentes, y de pronto alguno de los colegas médicos o del área de la salud que vean esto. eh, Nosotros cuando hacemos atención en salud perinatal, digamos lo que yo más he hecho que es control prenatal, nos volvemos expertos en identificar factores de riesgo. Yo, de hecho, cuando hacía control prenatal, antes de, después de, bueno, en toda la mezcolanza, en algún momento era experta en identificar riesgos. O sea, yo delante de mí solamente podía ver los riesgos que tenía esa mujer. Edad, antecedentes, paridad, todo, o sea, todo lo que veía era malo, negativo, en riesgo, y para mí esa era como mi principal función, porque pues así fui entrenada. Eh, y cuando empecé a vivir mi propia experiencia de maternidad y a profundizar en otras cosas, eh, me propuse no ser un factor de riesgo adicional para mis pacientes. Entonces yo creo que parte de la solución está ahí. Ese papá que Alejo nos estaba contando, estaba viviendo una situación con su bebé y todo el equipo podía entender la necesidad estricta que tenía ese neonato de ser atendido, pero no podía ver la necesidad estricta que tenía ese papá de descifrar la situación que estaba viviendo para poder tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, más allá de la problemática, yo puedo sumar solución disminuyendo los riesgos. El principal riesgo que esta situación tiene en este momento es salud mental para nuestras gestantes. O sea, la ansiedad disparada a 1000, eh, más allá de la toma de conductas no justificadas desde el punto de vista clínico, sino pues coyuntural. Que uno de los aportes que podemos hacer es eso, proteger de toda forma posible y de toda forma consciente esa salud mental de esa familia. Y fuera de la problemática que es en Medellín, son situaciones difíciles, estructurales, logísticas, que se viven dentro de los servicios, pero realmente uno puede marcar la diferencia dentro de la experiencia que esa familia está viviendo. Y ahí es donde radica realmente todo. Yo creo que esa es realmente la apuesta, ¿cierto? Yo cuando hacía control prenatal, yo veía a mis pacientes y yo quería que ellas vivieran una historia de parto, cuando venían a la cita de revisión postparto, distinta. Yo decía, bueno, pero yo no me puedo ir allá a cambiar las clínicas, a que lo hagan diferente. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, empiezo por ellas, les transmito la información y trabajemos desde lo que depende de nosotros. Y efectivamente, solo hacerlo
O sea, solo intentarlo marca diferencia dentro de la experiencia. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más significativo, más allá de las dificultades, más allá de que no va a ser perfecto, más allá de que de pronto en la institución no le respeten todo lo que hay en su plan de parto, más allá de mil cosas, peros, de mil cosas, obstáculos, céntrate en las mil cosas buenas, de las mil cosas posibles que no cuestan mucho, realmente no, es que realmente no cuestan nada, simplemente desear hacerlo, o sea, es algo que parte desde el amor, desde el sentir, y que marca la diferencia de una manera que uno no se alcanza a imaginar, o sea, eso es prevención, eso es protección, la salud de esa mamá, de ese bebé, el inicio de su maternar, y muchas veces uno ni siquiera es consciente de eso. A mí me pasa mucho con mis pacientes de años, ¿cierto? A veces me las encuentro con niños más grandes y uno se sorprende cómo ellas, cosas tan chiquitas que tú de pronto no dimensionaste, para ella lo fueron todo en ese momento en que estaban viviendo esa experiencia. Entonces yo creo que a eso es lo que tenemos que apostarle, ¿cierto? A reconocer la problemática, pero también a identificarnos dentro de esa problemática como agentes que pueden proponer soluciones chiquiticas que marcan diferencia dentro de la experiencia de las familias. Cuando yo estoy en estas conversaciones así tan emotivas y tan movidas, se me sube la oxitocina a unos niveles que me cuesta dormir. Y yo sé que hoy va a ser una de esas noches porque se me dispara tanto, pues sí, la parte hormonal sí, pero como que todas las emociones me empiezan a atravesar el cuerpo, porque ahí es donde uno se da cuenta que realmente sí somos capaces de cambiar el mundo. Donde esa frase de Michel Oden que decía que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, cobra sentido real, porque vuelve y juega, el escenario perfecto quizás nunca lo tengamos. Es muy probable que eso no pase, y menos en un país como el nuestro, que no tiene los recursos que el nacimiento necesita, pero estamos nosotros. Y esa mirada empática que le damos nosotros al nacimiento es lo que sí es capaz de transformar. Me parece muy curioso lo que dice Marilyn, que estábamos planeando y que cómo salimos con esto, y es precisamente por observar, porque llevamos mucho tiempo pensándole a cómo cumplir la promesa que hace parir, que es gestar la paz desde las pancitas, ¿cierto? ¿Cómo la cumplimos? ¿Cómo es teóricamente y desde la base, digamos, científica, psicológica, cómo se puede sustentar? Y es precisamente a partir de la empatía. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo transformamos esa mirada, no solo del profesional de salud que acompaña el nacimiento, sino, por ejemplo, de esa suegra que hace comentarios salidos de tono a una mujer recién parida que ni siquiera ha entendido qué diablos está pasando con su vida, ¿cierto? O sea, esto nos toca a todos. Entonces, conversamos muy largo, conversamos muy bueno y creo que nos quedan un montón de temas por tocar, pero rápidamente sí les voy a contar a quienes nos están acompañando en qué consiste este diplomado del que hemos hablado todo el rato, pero que realmente no era como el tema central, sino como los beneficios de haber pasado por ahí. Fue muy curioso cómo se fue dando la conversación. Parir.co hace parte de Empoderados SAS, una empresa que lleva muchos años acompañando personas, ¿cierto? Digamos que esto surge de una iniciativa de Diana de la Montaña y toda su experiencia acompañando nacimientos como doula y como psicóloga enfocada en la mujer. Y a partir de ahí este proceso empezó a crecer, a crecer, a crecer y se convirtió en un proyecto que ya es empresa y que ya está comprometida precisamente con esa transformación del nacimiento. Entonces, por parir.co han pasado más de 3.000 familias que hemos felizmente acompañado en su proceso de gestar y de posparto, y ya tenemos varias formaciones que por cosas de la vida se fueron transformando para enfocarse en sobre todo profesionales de la salud que comenzaron a interesarse por este tema de acompañar el nacimiento. Inicialmente para nosotros era como el foco la mamá, pero fue transformándose en quienes acompañan a esa mamá. Entonces hoy en día tenemos una certificación en asesoría de lactancia, tenemos certificación en duelo perinatal, tenemos una certificación que se está gestando por ahí muy interesante que no les voy a contar nada, pero sí tenemos un diplomado muy bonito de dulas y consultoría perinatal que ya va para la tercera cohorte. Y es una belleza de formación porque, por ejemplo, para mí, Alejandra Montoya le da sentido a mi vida. O sea, yo
viendo que esto es posible y que personas como ustedes viven una transformación tan profunda, yo digo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántas horas hay que trasnochar? ¿Qué puertas hay que ir a tocar? Porque realmente uno ve a esa mamá tener una experiencia de nacimiento diferente. Ve a esa enfermera que lleva muchas horas, que los pies le duelen, llegar a su casa como con un sentido de satisfacción, de juepucha, el deber cumplido, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos este diplomado tan bonito. Arrancamos formación dentro de poquito, el 14 de julio. Entonces, básicamente aquí les cuento un poquito en qué consiste, ¿cierto? Son 155 horas certificadas donde vamos a contar con 17 docentes. ¿Qué tipo de docentes? Hay de todo tipo. Hay psicólogos, hay ginecólogos, hay pediatras, hay fisioterapeutas. Estoy yo, por ejemplo, desde la parte de herbolaria. O sea, tenemos un pool de docentes muy completo para que la mirada se construya de una forma interdisciplinaria, porque nadie tiene la verdad completa, las verdades absolutas, como lo decía Marilyn ahorita, para parir.com no existen. Nosotros hacemos construcción de saberes y a partir de ahí cada persona toma decisiones y acompaña de la forma que mejor lo considera, ¿cierto? Hay una pregunta muy común, bueno, ¿y esto es para hombres? Sí, sí es para hombres. Aquí está Alejo, ¿cierto? Como un claro ejemplo de ello. En la segunda cohorte también tenemos, por ejemplo, a Andrés, que él es enfermero, pero también está muy enfocado en este tema del acompañamiento perinatal y habla pues como muchos temas de crianza positiva y eso. Hay mucho tipo de estudiantes. Hay mamás, hay trabajadores sociales. No es solo enfocado al personal de la salud, que nos encanta que nos acompañen porque son muy importantes en esta ecuación, pero cualquier persona que sienta el llamado lo puede hacer. Yo soy comunicadora social, toda la vida fui profesora de comunicación social, hasta que casi literalmente me mata una depresión postparto y yo dije, bueno, ¿aquí qué pasó? A mí, ¿por qué nadie me explicó? ¿Por qué mi sueño más grande, que era ser mamá, se me convirtió en la peor pesadilla de mi vida? Y llegó el concepto de Dula, me formé, transformé como todo ese dolor en empoderamiento y ahora puedo acompañar familias, ¿cierto? Esto no es solo para personal de la salud, es para quien sienta el llamado a ser parte de este proceso de transformación. No quiero demorarlos mucho. Aquí está nuestro propósito, paz desde las pancitas, es eso que les contaba ahorita. O sea, cómo hacemos para transformar el entorno en el que ese bebé va a crecer, ¿cierto? Si transformamos desde lo pequeño, pues obviamente nos vamos expandiendo hacia lo grande y cuando esos niños crezcan, que era algo de lo que hablaba Alejo ahorita, desde la epigenética, por ejemplo, cuando esa experiencia de parto positiva se convierta en un niño que es resiliente, que tiene un vínculo sano con su familia, que está en control de emociones y que es capaz de procesar un montón de cosas, pues bueno, ahí empiezan a pasar cosas maravillosas. No quiero quedarme mucho en esto porque sé que ya quienes nos están viendo pueden estar cansados, pero sí quiero dejarles esta imagen aquí al final para que quienes estén interesados pues simplemente nos escriban o nos contacten. Pueden ingresar a parir.com, ese es nuestro sitio web, y en la pestaña de formaciones encontrarán todo el contenido de este diplomado. Es más, tomen pantallazo ya porque se los voy a mostrar, quiero que lo dejen ahí, eh, para que conversen con nosotros y nos hagan todas las preguntas a las que haya lugar, ¿cierto? Porque cuando uno se va a tirar por un lisadero de estos, pues, pues siempre es que surgen muchas preguntas, pero tranquilos que aquí estamos para responder todo lo que se les venga a la cabeza. A ver, yo les muestro acá. Es muy fácil, miren, parir.co y aquí en la pestaña de formaciones van a encontrar nuestro diplomado de dulas y consultoría perinatal, donde tienen toda la información, el costo, nuestra metodología, que es una metodología que, claro, tiene un componente teórico muy fuerte, pero también está atravesada por lo práctico. Ustedes escucharon ahorita, por ejemplo, hablando Alejo de su trabajo
pues no de grado, porque esto no es pues como la tesis, pero sí es un proyecto de acompañamiento que surge a partir de todo el conocimiento que se vive en el diplomado, porque más que se aprende es que se vive y se atraviesa por todas las fibras, para que nos echen entonces una miradita, y si tienen cualquier pregunta, pues aquí, miren en la parte de abajo, aquí encontrarán todos los contenidos para que se enamoren bastante. Nuestros profes, que tenemos unos profes que me les quito el sombrero, pero aquí abajo pueden encontrar este botón y allí van a encontrar una persona hermosa que es Titis, que les va a contar todo lo que ustedes quieran saber sobre el diplomado. Entonces, nada, ya saben, esta invitación está abierta, empezamos formación muy pronto. Doctores, de verdad que los llevo en lo más profundo del corazón. Muchas gracias, qué conversación tan bonita. Como les digo, no voy a dormir porque se me llena el cuerpo de energía de querer seguir haciendo cosas para realmente transformar el nacimiento. Y cuando estamos en crisis, como estamos ahora en Medellín y en Antioquia, es precisamente donde todas estas fuerzas se unen para buscar una solución común para todos. Sí, sabemos que hay un componente político muy fuerte y que ahí, pues digamos que yo por lo menos no tengo forma de resolver, pero la actitud y la mirada con la que yo trabaje esta problemática sí puede cambiar la experiencia de esas familias. Doctora Marilyn, doctor Alejo, doctora Linda, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. A quienes se quedaron con nosotros este ratico, muchas gracias. Cualquier pregunta ya saben que estamos para acompañarlos y para resolver todas esas dudas. Que tengan una maravillosa noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Chao, gracias, Aleja. Chao, chicos. Cuídense Gracias, que estén mucho. muy bien. Feliz noche. Igualmente. Chao, chao.